El día de hoy vamos a hablar un tema que se llama la importancia del temor de Dios. Este es un tema que es básico y elemental para la vida de toda persona, creyentes o no creyentes. ¿Por qué? Porque en estos tiempos la gente ni siquiera sabe quién es Dios. Podemos venir a la iglesia, adorar un rato, oír una buena palabra, pero finalmente si no hay un cambio, si no hay un conocimiento de realmente a quién estamos adorando y quién es el que está en este lugar como invitado especial, que es Dios, que es su Espíritu Santo, entonces ¿sabe qué? Simplemente estamos haciendo algo sin un conocimiento de la profundidad de lo que es Dios. Y es por eso que muchas veces vemos gente que tiene muchos años yendo a la iglesia y no tiene un cambio en su vida. Porque si no tiene el conocimiento de lo que es Dios, la sabiduría de lo que Él quiere para nosotros, si no tenemos el temor de Dios en nuestras vidas, entonces sabe que tenemos una gran falta de cómo conducirnos en nuestra vida. Y por eso mucha gente se le hace bien fácil pecar, se le hace bien fácil contar chistes sobre Dios, jugar, tomar como si fuera esto un juego, voy a la iglesia, no voy. Y finalmente cuando no entendemos el concepto de qué es temer a Dios, entonces se nos hace fácil todo. Y por eso mucha gente no tiene temor y peca tan fácil y dice, cabo, Dios es amor. Entonces quiero decir esta mañana, el temor es uno de los principales y más importantes mandamientos de la Biblia y al mismo tiempo uno de los menos comprendidos y practicados por los creyentes. Usted se imagina cuánta gente, si tuviera el temor de Dios, tendría una vida más apasionada por Él. Tendríamos una vida centrada en principios, sabiendo qué es lo que es Dios y qué es lo que Él quiere. Pero como la mayoría de las personas no tienen un conocimiento de lo que es Dios, entonces nos da lo mismo ser o no creyentes. Incluso mucha gente dice, si soy como los que se dicen ser cristianos, prefiero quedarme como estoy. Por el testimonio, por la falta de profundidad y la falta de convicciones en las personas. Entonces, hasta que no comprendamos quién es Dios y desarrollemos un temor reverencial hacia Él, no podremos adquirir la verdadera sabiduría. Hay miles y miles de iglesias en el mundo y ¿sabe qué? No estamos marcando una diferencia en la sociedad. ¿Por qué? Por la falta de convicciones, por la falta del conocimiento de quién es Dios. Entonces, si nosotros tenemos un concepto equivocado de Dios, es muy peligroso. En muchas iglesias se dice que Dios es bueno, que eres un campeón, que no te preocupes, que tú le eches ganas, que si te caes, levántate, y no importa cuántas veces te caigas, lo importante es que le eches ganas. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros no tenemos un compromiso real con Dios, entonces nos da lo mismo. Nos da lo mismo si nos caemos o nos levantamos. ¿Cuál es el punto? Que necesitamos entender quién es Dios y qué es lo que Él quiere en su palabra, para que podamos caminar en sus principios. Es importante que tengamos un concepto apropiado y equilibrado de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que puede decir Dios es amor y por otro lado pueden decir Dios es santo, y hay quienes siempre están condenando y hay quienes viven un evangelio light, ¿sí? Lo vivimos muy a la ligera. Dicen por ahí, hay un anuncio de la Coca, no sé si lo han visto en Facebook, que dice, antes no seas como la Coca. Dice, antes eras Coca o Coca normal, después te convertiste en Coca light y ahora eres Coca cero. O sea, no tienes nada de principios, no tienes nada. Y mucha gente viene a las iglesias porque se siente bien. El punto no es sentirse bien, el punto es agradar a Dios y aunque no nos sintamos bien, saber que estamos haciendo las cosas correctamente. Porque a veces sentirnos bien es darle gusto a nuestros sentimientos, a nuestra carne y no necesariamente estamos agradando a Dios. Amén. Es importante para nosotros saber que Dios tiene todo poder para bendecirnos, pero también tiene el poder para juzgar y castigar al que hace lo malo. En muchas iglesias se comparte que Dios es amor y nunca les hablan de un Dios justo. Nunca hablan de que Dios también condena el pecado. Podemos vivir nuestra vida desenfrenada y al final pensar que al cabo cuando ya me vaya a morir, ahí en ese momento le pido perdón a Dios. ¿Y quién te garantiza? ¿Quién te garantiza que va a llegar ese momento? Entonces es importante, hermanos, esta mañana este tema es bien importante para que entendamos quién es Dios, qué es lo que espera de nosotros y cómo conducirnos en nuestra vida para que nos vaya bien. Sé que no es un tema fácil para muchos porque van a decir, no, pues nomás puro garrotazos. No son garrotazos, es lo que dice la Escritura. Amén. Conocer lo que Dios dice es fundamental. Recuerda, el domingo pasado hablamos de por qué debo creer en la palabra. Y hablamos de la importancia de escudriñar la Biblia y de entender sus principios. Si no leemos ni escudriñamos la Biblia, tampoco podremos conocer a Dios.
Y si no ponemos en práctica los principios que Dios ha establecido para el bien de nosotros, no vamos a crecer en la fe. Porque una cosa es que usted escuche la palabra y otra cosa es que la crea. Y la otra es que usted la ponga en práctica. ¿Quién es un discípulo? ¿Quién es un creyente? El que pone los principios en práctica. Es el que está siempre haciendo lo que Dios dice. Amén. Mateo 22-29, lo vimos la semana pasada. Jesús le contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Aquí le estaban preguntando a Jesús y le quería entender una trampa. Y Jesús se da cuenta de lo que hay en sus corazones. Le dicen: el problema con ustedes es que no saben lo que dice la Escritura. Y no nada más eso. Le dice: tampoco conocen el poder de Dios. Dos cosas bien importantes: ¿qué dice la Escritura y quién es Dios? Dios se revela a través de la Escritura. Dios nos muestra sus principios y qué es lo que espera de nosotros. El asunto es que si no leemos la Biblia, si no escuchamos la palabra, ¿cómo vamos a crecer en nuestra fe? Y si escuchamos y empezamos a ser edificados, pero no ponemos en práctica, entonces no crecemos tampoco. Entonces necesitamos nosotros entender qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es? Es una actitud de reverencia, de admiración y respeto profundo hacia Dios. Actitud de reverencia, admiración y respeto profundo hacia Dios. Hoy vemos que los jóvenes o los niños ya no respetan a sus padres. ¿Por qué? Porque hemos renunciado a nuestro trabajo como padres enseñando principios, enseñándole a nuestros hijos a que nos honren y que teman a Dios. Si nosotros no somos un ejemplo para nuestros hijos, ¿cómo nuestros hijos van a aprender los principios? ¿Cómo van a respetar si nosotros no los respetamos entre nosotros? Si a veces tenemos una doble cara, una doble vida, viviendo cosas en la iglesia y fuera de la iglesia vivimos otra cosa. Por eso Dios quiere que le conozcamos. Y si realmente tenemos temor de Dios, hermanos, vamos a respetar sus principios. Vamos a respetar lo que Dios es. Una conciencia de que Dios es el dueño de nuestras almas y que tiene el poder de otorgarnos la salvación eterna o condenarnos eternamente. A veces pensamos que Dios no se enoja, que Dios es buena onda. Sí es buena onda, pero también Dios es justo. Un día estaremos delante de su presencia y nos va a juzgar de acuerdo a lo que hicimos aquí. ¿Y qué le vamos a decir? Señor, a mí me predicaron que tú eras buena onda, que con que me portara bien y que fuera a la iglesia, con eso era suficiente. Y Él te va a decir: no todo el que me dijo Señor, Señor entrará aquí, sino el que haya hecho la voluntad de mi Padre. Y ahí es el punto: ¿qué es la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que Dios quiere? Volvemos a lo mismo, tenemos que regresar a la palabra, a los principios. ¿Qué otra cosa es el temor de Dios? Una conciencia de que Dios está siempre mirando todo. Imagínate, si tú te levantaras en la mañana y supieras que Dios está ahí contigo, y que tú te levantas y empiezas a caminar y a hacer ciertas cosas y que Dios está contigo, tú le pensarías para hacer cosas en contra de Él. Dios todos los días te ve. Dios todos los días está contigo. Escucha tus pensamientos, ni siquiera tienes que decirlo, Él está viendo tus pensamientos. Entonces, si tuviéramos conciencia de quién es Dios y que Él está oyendo y que está siempre ahí, nosotros le pensaríamos. Si estás en la computadora y sabes que Dios está viendo lo que tú estás viendo, le pensarías para ver ciertas cosas que no agradan a Dios. Porque a veces no tenemos conciencia de que Dios está en todas partes. Otra de las cosas del temor de Dios es un deseo consciente y permanente de agradar a Dios en todo. Cuando tú amas a alguien, tú lo que quieres es dar lo mejor para esa persona. ¿Se acuerda que la vez pasada le decía esa frase de Martín Lutero que dice que ama a Dios y vive como quieras? Y a mí al principio esa frase como que me sonó como que muy, muy liberal. Pero realmente cuando tú amas a alguien, tú quieres agradar a esa persona. No le vas a hacer nada en contra de algo que pueda afectarle a esa persona. Cuando tú y yo amamos a Dios, queremos agradarlo. Es más, cuando andabas de novio o de novia, querías agradar a la persona que amabas o que amas. ¿Sí o no? Porque había algo en ti. Pasa el tiempo y se nos va olvidando. Nos vamos acomodando. Ahora, ¿por qué es necesario el temor de Dios en la vida del cristiano, siendo que Dios es bueno y compasivo? Quizá alguien diga: pero ¿para qué voy a tener temor? Si Dios es bueno y me ama de todos modos, si yo me equivoco, Dios me perdona. Pero si no entendemos la magnitud de lo que significa el temor de Dios, entonces nuestro comportamiento no va a ser un comportamiento que agrade a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Quizá alguien diga: hermano, es que es bien difícil, pero sí se puede.
Si usted y yo ponemos nuestro corazón, no basta nada más con querer o con que haya un deseo. Necesitamos decir, yo quiero servir a Dios, yo quiero agradar a Dios, yo quiero amar a Dios. A veces pensamos, yo no puedo ser como aquella persona, porque aquella persona está muy lejos de lo que yo puedo hacer. Pero ¿sabe qué? Todos en algún momento fuimos dando pasos. La madurez no viene de un día para otro, es de acuerdo como tú vas caminando en las cosas de Dios, como tú vas tomando las cosas y le vas creyendo a Dios y vas poniendo en práctica. Se basa en decisiones la madurez. La madurez no tiene que ver con el tiempo. Hay gente que puede tener 20 o 30 años yendo a una iglesia y sin tener ningún cambio en su vida. ¿Qué es lo que hace que haya un cambio? Cuando tienes una relación con Dios, cuando le crees a Él y empiezas a caminar en sus principios. El temor de Dios en la Biblia aparece como un mandamiento. Si bien Dios es bueno y grandemente misericordioso, es digno de ser temido y obedecido por todo lo que Él es. Aquí en una de estas lonas, en uno de estos anuncios, vienen algunas cosas de lo que Dios es. Y eso no se nos debe de olvidar. Un cristiano sin temor de Dios no tomará en serio las Escrituras. Escuche otra vez lo que le acabo de decir. Un cristiano sin temor de Dios no va a tomar en serio las Escrituras y demostrará que en realidad no conoce a Dios. ¿Cómo es que la gente puede saber quién eres tú? ¿Qué dice la palabra? Por sus frutos los van a conocer. ¿Cuál es el fruto que nosotros damos? El fruto es la evidencia de tus convicciones, de lo que tú crees. Podrás querer hacer muchas cosas, pero finalmente lo que predomina es lo que tú haces, no lo que tú dices que vas a hacer. ¿Sí me estoy explicando? Dios espera que tú y yo le creamos. Pero ¿sabe qué? A veces nos cuesta mucho porque no queremos sujetar nuestros propios deseos. Somos egoístas. Queremos que el mundo gire a nuestros propios deseos y no es así. Cuando nosotros decimos, Señor, quiero que seas el Señor de mi vida, ¿qué es lo que hacemos? Lo estamos invitando a que Él sea el que reine en nuestro corazón. Por eso Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque cuando hacemos eso, le decimos, tú eres el Señor de mi vida y tú debes de gobernar. Pero nosotros a veces decimos, no, Señor, en algunas áreas no te damos chance porque estas áreas yo las puedo controlar. Cuando pensamos así, en realidad no queremos que Dios gobierne. Y por eso vemos mucha gente que dice que es creyente o que va a las iglesias y no pasa nada en su vida. ¿Por qué? Porque no le han creído a Dios. Es más, porque ni siquiera tienen un conocimiento de Dios y finalmente a lo mejor ni han nacido de nuevo. Si no hay un arrepentimiento de verdad, no hay un nuevo nacimiento. Entonces no hay un conocimiento de Dios y no podemos profundizar. ¿Por qué? Porque simplemente conocemos a Dios de lejos, pero no lo hemos experimentado. De eso se trata cuando venimos a la iglesia, de venir a conocer la palabra, pero la relación profunda con Dios es todos los días. Y puedes hacerlo en tu casa, no necesariamente cada domingo. Si no, seríamos cristianos cada 8, ¿sí? Cada 8 días venimos y es cuando queremos recibir. Dios quiere que seamos cristianos todos los días. ¿Temer a Dios es lo mismo que tenerle terror o miedo? No es lo mismo. Tenerle miedo a Dios significaría no desear ni acercarse a Él. Por el contrario, Dios nos ha creado y nos ha hecho sus hijos e hijas para que podamos tener una amistad íntima con Dios. Jesús vino para mostrarnos al Padre y nos acercó a su presencia a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Lo acabamos de cantar en este último canto. Que fuiste a la cruz y que moriste por mí. Eso hizo por ti, por mí, porque nos ama. Dios se acercó a nosotros y nosotros podemos acercarnos a Él debido a ese sacrificio. El asunto es que a veces por no tener un conocimiento de Dios no nos acercamos. ¿Cuánta gente no nos ha dicho, hermano, ore por mí porque usted está más cerquita de Dios? Usted tiene palancas con Dios. Le digo, no, todos podemos accesar a la presencia. Simplemente tenemos que aprender a acercarnos correctamente. Pero mucha gente no se quiere acercar, prefieren los favores. Es más, si se pudiera pagar y comprar los favores, mucha gente lo haría. Pero Dios nos dio esto gratuitamente. El temor de Dios es saludable, consiste en un sentimiento de profunda reverencia hacia el Creador. ¿Cuándo fue la última vez que nos paramos delante de la presencia de Dios y sentimos esa reverencia, ese respeto por Él? ¿Sabe que se nos ha hecho tan cotidiano que llegamos y vamos a la iglesia, estamos cantando y estamos haciendo como si no estuviera Dios aquí? O a veces cuando estamos leyendo la palabra pensamos que es un libro más. Es la palabra, o sea, necesitamos vislumbrar las cosas desde la perspectiva de Dios. Dios quiere que aprendamos a ver las cosas desde la óptica de Él y no de lo que el mundo está pensando.
Mucha gente dice, ay, te estás fanatizando, ya te lavaron el coco. Sí, me lavaron el coco, pero me lavaron primero el corazón. Lavar el coco no es que te cambien las ideas, necesitas que haya un cambio en tu corazón, y para eso necesitamos un arrepentimiento verdadero. Jesús no vino para que fuéramos religiosos, vino para traernos vida, y esa vida en abundancia cuando nosotros tenemos una relación con el Padre a través de Jesús. Amén. Entonces el temor de Dios es saludable y consiste en un sentimiento de profunda reverencia hacia el Creador, y es un temor sano de agradarle por el aprecio que se tiene a su amor y bondad y el reconocimiento de que Él es juez. Todo esto tiene que ver con gratitud y tiene que ver con reverencia hacia Dios. Imagínese que usted lo invitan a presentarse ante uno de los reyes más famosos de aquí del mundo. ¿Usted iría nada más así? ¿Se presentaría así? Si usted sabe realmente y si usted valora ese momento, usted va a tener reverencia. Además va a preguntar, oye, ¿cómo le hago para presentarme ante un rey? ¿Qué tengo que hacer? ¿O alguna caravana o algo? Entonces imagínese acercarse a Dios. Dios es nuestro juez, es nuestro Padre, y tenemos que acercarnos de la manera correcta. Ahora, ¿qué es el principio de la sabiduría? Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Cuántas veces nos dijeron nuestros papás, no hagas esto porque te va a pasar aquello? ¿Y qué decíamos nosotras? Ay mamá, ay papá, no exageres, póngase esta ropa porque se puede enfermar. Ay mamá, y así me voy, y al rato me duele la garganta, mamá, me siento mal, por cabezones. ¿Cuántas veces Dios nos ha instruido en su palabra lo que debemos hacer y nos dio sus mandamientos para que nos vaya bien? Y sabe que aún así dudamos de Dios. ¿Cuántas promesas no nos ha dado Dios para que nos vaya bien y no lo hacemos? Se necesita tener sabiduría para creerle a Dios. Y sabe que la inteligencia es conocer al Altísimo, es conocer a Dios y decidir por lo correcto. La vez pasada les decía, a todos nos gustan las comidas sabrosas, pero regularmente las comidas ricas, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿En qué nos afecta? Algunos son alérgicos, te las comes los chocolates y te salen unas bolas aquí, ¿sí? Empiezas a engordar, pero sabes que qué ricos los chocolates. Mucha gente así está con el pecado. Ya nada más tantito, Señor. Y tienen el don de lengua, están hable y hable de los demás. Y mucha gente anda murmurando y anda haciendo cosas que no le gustan a Dios, porque sabe que nos falta sabiduría. Si eso no le agrada a Dios, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué tengo una relación ilícita si sé que eso no le agrada a Dios? ¿Sí me estoy explicando? Muchas cosas las sabemos, pero nos falta la sabiduría para conducirnos adecuadamente en la vida. La sabiduría nos llevará a ser precavidos y a evitar meternos en situaciones que puedan inducirnos a pecar. No debemos tentar al Señor ni sobreestimarnos y abusar de su gracia. Dicen los jóvenes, ¿cómo no pasa nada, hombre? Voy a andar en lugares donde yo sé que a Dios no le agrada, pero yo tengo la madurez y ya andamos tratando de no pecar. Cuando nos falta sabiduría para si algo no le agrada a Dios, ¿para qué ando ahí? ¿Sí me estoy explicando? Necesitamos aprender a conocer el corazón de Dios. ¿Por qué Dios nos dijo en los mandamientos, no hagas esto, no hagas aquello? ¿Qué hay detrás de cada no? Es decirnos, Dios, estoy cuidando por ti, quiero que te vaya bien, quiero que seas bendecida o bendecido en la vida. Hay muchas bendiciones que Dios nos da cuando tenemos el temor de Dios. Mire, el Salmo 25:12 nos dice, ¿quién es el hombre que teme a Dios? Él enseñará el camino que ha de escoger. Amén. ¿Quién es el hombre que teme a Dios? Dice, Dios nos va a enseñar. Cuando nosotros tenemos temor, Dios nos va a enseñar, mira hijo, vete por aquí, vete por acá. Por aquí no, porque te va a ir mal. Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Cuando tememos a Dios, miren lo que viene como beneficio. Nos viene riqueza, nos viene bendición, nos viene honra y Dios nos alarga la vida, nos da una mejor calidad de vida. Salmo 115:11 dice, los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y ¿qué? Vuestro escudo. Ay, ¿por qué me pasan tantas cosas malas? Porque andas fuera de la voluntad de Dios. Andas haciendo lo que te da la gana y luego le dices, Señor, ¿por qué no me guardas? Pues ¿dónde estás? Amén. Dios prometió estar todo el tiempo con nosotros, pero también tenemos que estar pegados a Él. Y también sabe que hay cosas muy tremendas dentro de la gente. La gente normalmente no tiene temor de Dios porque no le conoce. ¿Cómo pueden adorar a un Dios que no conocen? Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que te diga, Dios no existe?
está en la mente. Dios está en todas partes, Dios puede ser esto, puede ser aquello. Los hindús, ¿qué piensan de Dios? Que cada animal es un Dios. Las vacas para ellos son un Dios. Imagínense si nosotros nos comemos las vacas aquí. ¿Sí me estoy explicando? El concepto que tenemos de Dios. Pero ¿sabe qué? No podemos vivir nuestra vida como si Dios no existiera. Y mucha gente vive de esa manera. Hace lo que le da la gana pensando que Dios no está al cuidado de nosotros y que Dios no se va a preocupar y que Dios no nos está observando. Y luego nos va mal en la vida y entonces nos quejamos. Amén. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así estábamos nosotros antes. A veces pensábamos que Dios no nos podía perdonar toda la maldad que habíamos hecho, pero Dios dijo, si tú vienes a mí y te arrepientes, yo te perdono y eres parte de mi familia. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que la mayoría de la gente vive. Viven como si Dios no existiera. Pero pasan por un lugar y hacen una reverencia, como si el lugar fuera tan importante, como lo más importante es Dios. A veces podemos inclinarnos ante una imagen, pero finalmente Dios no está en una imagen, no está en un objeto. Dios está en todas partes, pero Dios quiere que tengamos una relación con Él. El temor de Dios es acercarnos y tener la reverencia y el conocimiento y el respeto por lo que Él es y por lo que Él puede hacer. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos hemos pecado? Todos. Pero por su gracia hemos sido perdonados. Y Dios quiere que tú y yo vivamos siempre con esa gracia. Y que si en algún momento llegaras a pecar, te arrepientas. Y que vuelvas nuevamente a caminar en los caminos de Dios. Otra de las cosas que tenemos que hacer es aborrecer el mal camino. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. No es necesario decir, no, eso está mal, sino que aborrecer es algo que tú no quieres. Mire, hace días hubo varias marchas de homosexuales en México, en París, en muchas partes. Están peleando por sus derechos. ¿Y sabe que nos acostumbramos? Sí. Cuando empezó la violencia aquí en Monterrey, nos fuimos acostumbrando. Al principio nos daba miedo, pero después nos acostumbrábamos a que había muertes todos los días. Y ahora vemos y no pasa nada. Hay balaceras a 3 cuadras, no pasa nada. Nos vamos acostumbrando al medio ambiente. El problema es cuando nos acostumbramos al pecado. Cuando vivimos en medio del pecado, pero también empezamos a pecar y decimos, no pasa nada. Al cabo Dios es bueno. Tenemos que aborrecer el mal. Verlo desde la óptica de Dios. Para Dios, ¿qué es el pecado? Para Dios, ¿qué es el mal? Dios no puede ver el pecado. Amén. Dios no desea que simplemente seamos indiferentes ante el mal, y mucho menos que guardemos en nuestro corazón una atracción íntima hacia el pecado. Hay gente que le gusta buscar tentaciones para ver cómo las vence. ¿De veras? Aquí ando aquí en la disco, ando venciendo unas tentaciones, pero yo sé que no me va a conquistar. Una no es ninguna, 2 son una, sí. Yo puedo, todo lo puedo en Cristo. ¿De veras? Tristemente veo en Facebook gente que va a la iglesia. Cada quien sabe cómo quiere vivir su vida. Pero el punto es, delante de Dios, cuando Él me llame a cuentas, ¿qué le voy a decir? ¿Qué es lo que mis hijos están viendo con respecto a mi comportamiento? Por un lado le decimos, vamos a la iglesia, amamos a Dios, a un Dios santo, a un Dios puro, a un Dios justo. Pero nuestra vida no tiene nada que ver con el tipo de vida que estamos llevando, con lo que creemos en la Biblia. ¿Sí me estoy explicando? Necesitamos entender los principios, hermanos. Necesitamos caminar conforme a la justicia de Dios, no a nuestra propia justicia. Lo que Dios desea es producir en nuestros corazones un aborrecimiento profundo hacia el pecado y un amor por hacer lo bueno. ¿Cuántos sabemos que mentir es malo? ¿Cuántos sabemos? ¿Cuántos mienten?
mentirillas piadosas, mentiritas blancas, ¿qué tiene de malo? En esas cosas nosotros doblamos. ¿Qué tiene de malo que vea el fútbol? No tiene nada de malo. El problema es cuando cambias una cosa por otra. ¿Sí me explico? O sea, hay cosas que son fundamentales en nuestra vida, hermanos. No podemos ser tan apáticos, es decir, estoy viendo pura anatomía humana, hermano, no tiene nada de malo. Pero ¿qué provoca en ti? ¿Le agrada a Dios eso que estamos viendo? ¿Eso que estás hablando de otras personas le agrada a Dios? No estás testificando, estás chismeando, estás murmurando. ¿Eso le agrada a Dios? No. Entonces busquemos aborrecer el mal. Ese es temor de Dios. Que hay un profundo aborrecimiento en nuestro corazón con el pecado. Que no nos agrade, no pasa nada. Ahora, una de las cosas más importantes, hermanos, Salmo 139, 1 al 5 dice: Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuando me siento y cuando me levanto, aunque esté lejos de ti, me lee los pensamientos. Dios conoce todo de ti, conoce tus más profundos anhelos, tus sueños, tus frustraciones, tus temores. ¿Y sabes qué? Sin embargo, Él te sigue amando, porque sabe que estás en un proceso. Pero Él lo que espera es que tú y yo empecemos a cambiar, que digamos, esto no me gusta y esto sí le agrada a Dios, y empezar a caminar por lo que a Dios le agrada. Él es omnisciente, Él sabe todo de ti. No hay nada que se escape de lo que Él quiere en nosotros. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. ¿A poco no hemos dicho muchas veces, es que no es justo, a qué le dan más que a este, a mí me deberían de dar más cosas? Y cuando estemos delante de Dios, a ver si podemos decir lo mismo: Señor, es que no es justo. Dios nos va a ver conforme a los principios, a lo que hicimos. Va a decir, hermano, pues nomás nos está condenando. No es lo que dice la palabra. Y le estoy predicando esto, ¿no sabe por qué? Porque necesitamos enseñar el temor de Dios a nuestros hijos. Pero si no lo vivimos, ¿cómo lo enseñamos? Amén. Se acabaron los amenes. Una de las cosas que tiene que ver con el temor es reconocer que Él es grande y que no somos pequeños delante de Él. El temor de Dios está fundamentado en el conocimiento de su grandeza. Cuando ignoramos su grandeza, corremos varios riesgos y podemos meternos en problemas. Dígame usted, ¿qué problema Dios no puede solucionar? ¿Qué problema? ¿Habrá algo? ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, porque Dios es grande, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué estamos afligidos cuando tenemos problemas? Si Dios me dice, echa sobre mí tu carga, no tengas temor. Amén. Dios quiere que tú aprendas a descansar en Él, a caminar en Él. Jeremías 10:6 dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay semejante a ti. No hay otro Dios como el que tenemos tú y yo. No hay otro. Amén. Dios es grande, Dios es poderoso. Este es el Dios que tenemos. Yo hace como 3 meses compartí unas imágenes que quiero que vuelvas a ver. Tiene que ver con la grandeza de Dios y con la pequeñez de nosotros. Muchas veces no entendemos. Se nos hace bien fácil reclamarle a Dios: hey Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Cuando no somos nada delante de Él. O sea, mire, vea estas imágenes. Aquí está el planeta Tierra. Hay 7,000 millones de habitantes. Búsquese por ahí debe de andar usted. En algún lugar muy perdido, por ahí está. Espero que no ande tan perdido, tan lejos de Dios, pero por ahí está. Luego veamos la Tierra comparada con otros planetas. Ahí está la Tierra y no, pues estamos grandes comparado con Venus, Marte, Mercurio y a Plutón, que ya le dijeron que ya no es planeta, ya no debe de estar ahí. Luego veamos la siguiente diapositiva, la Tierra comparada con otros planetas. Ahí está la Tierra, la ven, en la parte de abajo. Comparado con Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, ¿dónde quedamos? No estamos tan grandes como aparentemente nos podemos sentir. Luego la siguiente diapositiva. La Tierra en comparación con el Sol. Mire el Sol. Mire Júpiter dónde está. La Tierra en este momento ya casi no se ve comparada con el Sol.
Veamos más adelante. El Sol comparado con otras estrellas. Hay una estrella que se llama Arcturus, Pollux, Sirius. El Sol y la Tierra aquí ya no se ve. ¿Dónde quedó nuestra grandeza? Mire la siguiente diapositiva. La Vía Láctea. Dice que la Vía Láctea contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Nada más la Vía Láctea. Forma parte de un grupo de 40 galaxias y nosotros estamos dentro de la Vía Láctea. Pero hay otras 40 galaxias que están dentro de este grupo. Pero dice, se estima que existan más de 100 mil millones de galaxias en el universo. ¿Dónde quedamos? Y sin embargo, Dios te conoce. Y Dios tiene cuidado de ti. Y Dios te dice, soy tu Padre, yo te amo. La siguiente diapositiva, Salmo 147:4 dice, Dios cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. ¿Cuántas estrellas habrá en el universo? No se puede contar. Sin embargo, dice esta escritura que Dios cuenta el número. ¿Sabe cuántas estrellas hay? Y no nada más eso. A todas las llama por su nombre. Si Dios conoce las estrellas, que no te conozca a ti, que no tenga cuidado de ti. Ahora, ¿quién soy yo para que Él haya venido a morir por mí? Que realmente, insignificantemente, en el espacio no soy nada. Eso es lo que yo quiero que podamos vislumbrar un poquito, hermano, de la grandeza de Dios y la pequeñez de nosotros. El salmista decía en el Salmo 8, dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quién somos? ¿Sí me explico? Dios es demasiado grande, hermano, para que nosotros podamos entender un poquito su grandeza. Sin embargo, Él nos ha permitido ver y disfrutar de su amor. Amén. Cuando usted vea los cielos, no diga, mira, mijo, allá está tu abuelo. Diga, mire qué grande es Dios. Él está observándonos. Perdemos el enfoque, hermanos. Yo conozco mucha gente que se pone a pelear con Dios, a gritarle, a decirle cosas cuando ni siquiera tenemos el derecho de hacerlo. Sin embargo, Dios dice, ok, te entiendo, porque eres humano. Pero eso no quiere decir que justifique, pero Dios está ahí. Y Él está esperando que haya un cambio en nosotros, ha tenido paciencia. Una de las cosas también importantes que tenemos que tener es temor por su palabra, respeto, reverencia. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y qué? Que tiembla a mi palabra. ¿Alguna vez hemos temblado ante su palabra? La mayoría de las veces no, porque lo vemos como un libro de historias, pero es la palabra de Dios. Amén. A lo mejor dices que yo esperaba que la voz fuera audible, así, que oyera la palabra y que ángeles y todo, pero sin embargo es la palabra. Juan 14:23 y 24 dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Ahí alguien le está hablando al Señor. Dice, el que no me ama no obedece mis palabras. Entonces es bien fácil, si amas a Dios, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer lo que dice la palabra. Si no lo amas, simplemente vas a ignorar. Vamos a ser uno más del montón. Amén. Dice, el que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Jesús nos está trayendo lo que el Padre quiere para nosotros. Y otra de las cosas, hermanos, aparte del temor en su palabra, es temor en su presencia. Dice Deuteronomio 5:22 al 29, estas son las palabras que el Señor pronunció con fuerte voz desde el fuego, la nube y la densa oscuridad. Cuando ustedes estaban reunidos al pie de la montaña, no añadió nada más. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó. Cuando ustedes oyeron la voz que salía en la oscuridad, mientras la montaña ardía en llamas, todos los jefes de las tribus y los ancianos vinieron a mí y me dijeron, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad, y hemos oído su voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida, aunque Dios hable con él. Pero
¿por qué tenemos que morir? Ese gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz de nuestro Señor. Pues, ¿qué mortal ha oído jamás la voz del Dios viviente hablarle desde el fuego, como lo hemos oído nosotros y ha vivido para contarlo? Le decían a Moisés: acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga. Repítenos todo lo que Él te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos. ¿Qué decía el pueblo? Mejor de lejos, Moisés, tú aviéntate a hablar, nosotros de lejos. Tenían un temor por su presencia. Sabían que si no estaban bien, ahí se quedaban. Y nosotros, si andamos en pecado, acabo Dios perdona, y nos presentamos delante de Él como si nada. No tenemos esa conciencia. Dice más adelante: el Señor escuchó cuando ustedes me hablaban y me dijo: he oído lo que este pueblo te dijo. Todo lo que te dijeron está bien. Ojalá, escúcheme bien, su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos, ¿qué? Siempre les vaya bien. Queremos que nos vaya bien. ¿Qué tenemos que hacer? Respetar, poner por obra, ver las cosas desde la óptica de Dios y caminar en sus caminos. Ahora, ¿es difícil eso? Cuando no queremos agradar a Dios, sí es difícil. Cuando no queremos soltar muchas cosas que traemos, sí es difícil. Pero cuando anteponemos nuestra voluntad a agradar al Padre, hacemos lo que sea con tal de que Él esté contento. Usted recordará en el libro de Hechos cómo empezó la iglesia primitiva. Tenían una pasión por Dios y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos estaban bien conscientes de lo que estaban haciendo. Y vemos un ejemplo en la Biblia de que ellos vendían sus propiedades y las presentaban y las compartían. Y vemos el ejemplo de Ananías y Zafira en Hechos 5, 1 al 11. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio. Todo el mundo en ese tiempo vendía sus propiedades y las entregaban, las repartían. Y a esto se les hizo fácil. Venden su casa y dice que sustrajeron, sacaron dinero de ahí. Sabiéndolo también su mujer, entre los dos, Ananías y Zafiro se pusieron de acuerdo y sacaron dinero. Dice: trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Quién le chismeó a Pedro? ¿Quién fue? El Espíritu Santo le mostró, le dijo: ¿sabes qué? Están robando. La casa era de ellos, hermanos, el dinero era de ellos. Sin embargo, el querer hacer las cosas a su manera, el pensar, ¿qué tiene de malo? Poquito no es nada. Ese tipo de pensamiento nos va haciendo que nos vayamos desviando. Dice: reteniéndola, le dice Pedro, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó. ¿Y qué? Se murió. ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo indebido. Hermano, Dios es amor, pero también estaba mostrando algo. Amén. Y dice ahí: y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que le había acontecido. Y ella venía cante y cante, venía: hermano, Dios le bendiga, y bien contenta. Y llega con Pedro. Entonces Pedro le dice: ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta de los pies los que han sepultado a tu marido y te van a sacar a ti. ¿Y qué cree que pasó? No se desmayó, se murió. Dice: al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El hacer las cosas a escondidas, el pensar que nadie se da cuenta, hermanos, es un peligro. Dios sabe lo que nos ha dado, lo que nos ha entregado. Dios nos ha bendecido mucho. Incluso a veces pensamos: cabo, no pasa nada. Le voy a dar el diezmo al Señor, pero le voy a dar una parte nada más del diezmo, le voy a dar el 2%. Cabo, pues, y se nos hace fácil. Cabo, no pasa nada.
Si tú quieres, no puedes, no lo hagas. Pero finalmente Dios ve tu corazón. No podemos jugar, hermanos, con Dios como si no pasara nada. Dios te bendice, pero cuando nosotros queremos hacer las cosas de nuestra manera, cuando en lugar de bendecir, en vez de sembrar, nos guardamos cosas, cuando Dios te dice, te estoy dando para que bendigas. Por eso Dios te multiplica muchas veces porque eres fiel. Pero dice, si no eres fiel en lo poco, ¿cómo te voy a dar más? Dios prueba nuestra fidelidad. Por eso este domingo no se trataba de si te ibas al cielo, te ibas al infierno, si venías a la iglesia. No tiene nada que ver, tiene que ver con nuestro corazón. Dios es lo que ve. Afortunadamente la mayor parte decidió lo mejor: escuchar la palabra, estar un tiempo en la casa de Dios. Amén. Ahora, no lo estoy regañando, le estoy diciendo en amor, hermano, lo que Dios está esperando de nosotros. No estemos jugando con Dios. Amén. Exhortaciones a temer a Dios. Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, porque será que medicina tu cuerpo y refrigerio tus huesos. ¿Por qué andamos a veces todos enfermos? Es que me duelen todos los huesos, es que me siento mal y no me está yendo bien. ¿Por qué? Porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Yo sé cómo se hace mejor esto, Señor. Y pensamos que si movemos una cosa aquí, movemos una cosa acá, le vamos a ganar a Dios. A Dios nunca le vamos a ganar en tomar las mejores decisiones. Y mire, Dios era tan estricto que a los sacerdotes Dios los reprende. Dice en Malaquías 1:6, el hijo honra al padre. ¿Cuántos tenemos hijos? No hay mayor bendición para un padre que un hijo te honre, te respete. Pero hay que enseñarles muchas veces. Y hay que honrar también a Dios, honrar a nuestras autoridades. Porque mire, es bien común, hermanos, que a veces nosotros estamos murmurando. ¿Cuántos les gusta el presidente que tenemos de la República? Sin embargo, por algo Dios lo puso. Y nuestro trabajo, ¿sabe qué es? Orar por él, bendecirlo. Hermano, ya sale, ya andaba. ¿Sabe qué? Es parte de lo que Dios quiere. Ora por tus autoridades, bendícelas. Que Dios le dé sabiduría. Amén. Pero también tú tienes autoridades, a tus padres, hónralos, bendícelos. Muchas veces no vas a estar de acuerdo con tus papás, pero ¿sabes qué? Hónralos, bendícelos. Es parte también de la bendición para ti. Dios estaba enojado con los sacerdotes y le dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su señor, ¿dónde está mi temor? Dios les está reclamando. Porque sí, están ministrando mucho, pero ¿qué? ¿Dónde está mi honra? Amén. Dios está esperando que le honremos, que tengamos un temor reverente. Eso es lo que Él espera de nosotros, hermanos. No más, no menos que eso. Y por último, Dios quiere ser admirado por su pueblo. ¿A quién admiras? Los muchachos admiran a veces a estrellas, deportistas. Hay gente que hasta si entrara Lionel Messi, se pararía y dice, fírmamela aquí. ¿Por qué? Porque admiramos gente. No está mal que admires, pero nuestra principal admiración debe ser para Él. Nuestro corazón principalmente debe estar hacia Él. ¿Por qué? Porque Dios merece ser respetado y admirado. ¿Qué es admirar? Cuando tú dices, wow, estoy feliz, estoy contento, estoy orgulloso de esa persona. Dios merece nuestra admiración, nuestro respeto, cuando le cantamos, pero también cuando vivimos. Nuestra mejor adoración es nuestro estilo de vida. Isaías 29:13-14 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque produciré la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Dios está esperando que le admiremos, pero no quiere hacer cosas terribles para que tú y yo volteemos nuestros ojos. Mucha gente se ha acercado a Dios. ¿Sabe por qué? Porque tuvo que pasarle algo en la vida. ¿Por qué tenemos que esperar a que nos pase algo para levantar nuestra mirada y decirle, Señor, ayúdame, realmente sé que existes? Dios espera, hermano, que tú y yo tengamos un entendimiento. Si queremos tener la sabiduría de Dios, tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de Dios.
Y eso tiene que ver con sus principios, con su palabra. Yo no sé cómo sea tu vida en este momento, pero dice que delante de su presencia no hay nada que se esconda. Hay pecados en nuestra vida que a lo mejor nadie conoce más que Él. Hemos mentido, hemos engañado, hemos dado cosas que no son, hemos jugado doble cara, doble vida tenemos. Como el juego que hay de doble cara. Así pensamos que podemos jugar con Dios. Con Dios no podemos jugar. Yo te invito a que reflexiones cómo está tu vida en este momento. Si hoy Dios nos llamara a cuentas, ¿qué le diríamos? ¿Cómo nos presentaríamos delante de Él? ¿Cuál sería tu excusa para decirle: Padre, no te creía lo suficiente hasta que no vi tal cosa? Dios espera que tú y yo tengamos una convicción de pecado. Y si nos hemos endurecido, hermanos, si nos hemos justificado, ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Si hemos caído en eso, es momento de que nos arrepintamos. No podemos caminar una vida doble, un paso para adelante y 4 para atrás. O somos o no somos. O eres frío o eres caliente, no tibio. Entonces yo te invito a que en esta tarde medites en tu corazón. ¿Cómo está mi vida en este momento? Yo en esta mañana puse muchos versículos intencionalmente para que no vieras que soy yo el que quiere cambiar. No, Dios nos ha estado hablando, hermanos. Todas estas predicaciones han tenido que ver con un cambio, con alinearnos, con edificar nuestras vidas, con fundamentar nuestra forma de vivir. Y todo tiene que ver para que nos vaya bien. Te invito a que cierres tus ojos y oremos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido muy clara esta mañana, Señor. Tu palabra nos ha hablado, Señor, directamente con respecto a lo que nosotros somos delante de ti. Somos tus hijos, Padre. Sin embargo, muchas veces, Padre, hemos creído que haciendo las cosas de nuestra manera, justificando nuestra forma de vivir, podríamos caminar contigo. Tu palabra dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Es obvio que no podemos caminar haciendo nuestra voluntad en contra de la tuya. Padre, en esta mañana escudriña cada corazón, Señor. Y si hay en nosotros pecado, algo que no te agrade, Señor, en esta mañana te pedimos perdón. Habla con Dios en esta mañana. Yo no sé qué te haya dicho Dios esta mañana con respecto a tu vida, pero sí sé que tu vida puede ser mejor. Sí sé que Dios espera lo mejor de ti y que tomes la mejor decisión. Vuelve nuevamente al camino. Vuelve a tu primer amor. En el nombre de Jesús, habla con Dios. Dile: Padre, perdóname si no te ha agradado, si he hecho mi voluntad, si he tenido pecados ocultos. Padre, perdóname en esta mañana. Dios nos ama y es muy importante establecer una relación personal con Él y conocerlo en todas sus facetas. Y una de sus facetas es que Él es Padre, pero también es juez. Y en esta mañana dile: Padre, perdóname, Señor. Yo quiero ser un hijo, una hija que te agrada en todo momento. Ayúdame a caminar en tu palabra, en tus decretos, Señor, a ser fiel a ti. Así que abre tu corazón, abre tu palabra, abre tu boca también. Dile: Señor, yo no quiero vivir esta vida que estaba viviendo. Dame esa sabiduría, dame esa fortaleza, ese valor para hacer lo correcto. En el nombre de Jesús. Dile: Espíritu Santo, trae fortaleza a mí. Yo sé que algunos están quizá con tristeza en su corazón porque dicen: por más que me esfuerzo no puedo. Lo que tienes que hacer esta mañana es rendirte y decir: yo no puedo más. Diga el débil: fuerte soy. Y en el nombre de Jesús, fortalécete en Dios, ríndete ante Él y empieza a caminar una vida nueva en Cristo. Arrepiéntete de tu maldad y dile: Padre, necesito tomarme de tu mano y caminar juntamente contigo. En el nombre de Jesús, yo oro esta mañana por cada persona que está en este lugar. Y yo, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, que tú fortalezcas, Señor, que traigas convicción a cada uno de nosotros, Señor, de pecado, de justicia, pero sobre todo, Señor, que haya un arrepentimiento constante cuando te fallamos, que podamos caminar, Señor, fieles a ti, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, Padre. Queremos conocerte cada día más, Señor. Queremos amarte cada día más, Padre. Y la única forma es acercándonos a ti. Gracias, Padre, porque tú has extendido tus brazos hacia nosotros. Porque tú has extendido tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Y nos has levantado cada vez que nos caemos. Padre, trae nuevas fuerzas. Tu palabra dice: los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Levantarán sus alas como las águilas. Padre, hoy queremos volar en las alturas, Señor. Queremos fortalecernos en ti. Si alguien ha estado pasando por momentos difíciles de derrota, de fracaso, de angustia, de temor, Señor, trae esas nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo fortalezca en el nombre de Jesús y trae una pasión en nosotros, Dios, cada día por ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.